Bueno, yo voy a hablar y voy a dar el oral de sociología de la cuarta clase, que es el rol del sociólogo. Bueno, en este trabajo hay tres textos, los cuales son del primero, es del sociólogo francés Pierre Bourdieu, no sé cómo pronunciarlo. El segundo es del sociólogo Giddens y el tercero es de Duvet. Vamos a arrancar hablando del primero, que es de Pierre. Bueno, la primera pregunta que nos hace el texto es de por qué Bourdieu dice que la sociología es una ciencia perturbadora. Bueno, Bourdieu dice que la sociología es una ciencia perturbadora porque esta lo que hace es revelar y sacar a la luz muchas cosas, muchos aspectos que la sociedad intenta ocultar, intenta no mostrar, intenta ocultar. Ya que a muchos individuos o grupos sociales les puede incomodar, y por eso Pierre dice que la, que la sociología es una ciencia perturbadora, porque el hecho de que muestre y revele muchas muchos temas que la sociedad no quiere revelar y no quiere ocultar, y la sociedad habla y revela esos temas. Por eso perturba a muchos individuos o grupos sociales. Bueno, el segundo texto, que es de Giddens, la primera pregunta que nos surge es cómo Giddens define a ciencia. Giddens dice que la ciencia es la utilización de sistemas, utilización de modelos sistemáticos de investigación, de análisis de datos, de uso de los datos y de una valoración teórica. O sea que con todo este conjunto crear un cuerpo de conocimientos para determinada materia. Eso es lo que dice Giddens y lo que habla Giddens de la ciencia. Después, la segunda pregunta que nos surge es por qué Giddens dice que los objetos de estudio de las ciencias sociales, más específicamente de la sociología, son muy diferentes o sea, tienen diferencias a los de las ciencias naturales, a los investigadores de las ciencias naturales. Bueno, lo que él dice en ese texto es que muchas veces los sociólogos, al estudiar a las personas, tienen muchas veces los sociólogos tienen la oportunidad de poder conversar y de poder charlar con los participantes con los que van a hacer los estudios. Entonces muchas veces esto es una ventaja muy grande para los sociólogos, porque ellos pueden confirmar sus interpretaciones con los participantes. Entonces, gracias a esto, ellos pueden generar y pueden armar un montón de investigaciones con datos mucho más fiables y mucho más fiables y mucho más confiables, con muchos datos más confiables, porque pueden confirmar esos datos con el propio participante. Pero muchas veces
esto de conversar y de que la persona esté consciente de que está siendo estudiada, también muchas veces juega muy en contra. ¿Por qué? Porque las personas, al darse cuenta o al ser conscientes de que sus actividades están siendo estudiadas, tienden a comportarse de manera a comportarse, o sea, a no comportarse como lo harían normalmente, porque muchas veces tienen el afán o tienen las ganas de poder ayudar al investigador y muchas veces terminan dando la respuesta que ellos consideran como adecuada. Entonces esto de poder conversar con los participantes muchas veces les juega en contra de eso, porque no tienden a comportarse de la misma manera cuando son conscientes de que sus actividades están siendo estudiadas y en su vida cotidiana. Por eso en el texto ponía como ejemplo, ponele cuando las ciencias naturales estudian los elementos químicos. Si vos a un químico le pones esto y esto, va a reaccionar de una manera, y si pones esto y esto, va a reaccionar de una manera, y siempre va a reaccionar de la misma manera. Lo mismo con los animales, por ejemplo. En el texto ponía el ejemplo de la rana, que cuando las ciencias estudian esas cosas, ponen los animales, los elementos químicos, siempre van a reaccionar de una misma manera a determinadas acciones, siendo estudiadas o no siendo estudiadas. En cambio, con las personas no pasa eso, y pasa que tienden a comportarse de una manera distinta, normal a su vida cotidiana o cuando están siendo estudiadas. Y en el último texto, el de Duvet, se nos hace la pregunta de por qué la sociología, por qué la sociología es una ciencia crítica, o sea, por qué la sociología critica de manera natural, por qué la sociología de manera natural critica. Y él decía que al ser una ciencia, y como la mayoría de las ciencias, él cree que son críticas de manera natural, porque como decía Pierre en el primer texto, revela y saca a la luz porciones de la vida social que están en la parte oscura de la sociedad. Pero no solamente hablamos de las cuestiones malas, como de las cuestiones malas y escandalosas, como por ejemplo las cárceles, la violencia, la indigencia, la pobreza, la violencia doméstica, etcétera, sino también la vida normal y la rutina, que como dice él, muchas veces solo la vemos cuando nos arrasa su ritmo o cuando ponemos poner justificaciones por las cosas. Por último, él dice que la sociología es crítica porque nunca complace a todo el mundo. Nunca puede complacer a todo el mundo, y siempre hay individuos o grupos sociales que se ven perturbados por las cosas que la sociología estudia. Y entonces por eso él dice que es una ciencia crítica. Que en lo contrario, o sea, si todo el mundo estaría conforme y estaría complacido por las cosas que dice la sociología, ahí sí tendríamos de qué preocuparnos como sociedad.